Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa de Simi Chat. Pues les doy la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, ya saben, compartan el programa. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, más bien primero me voy a presentar. Yo soy la psicóloga Berindo, ya saben, del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica. Estamos las 24 horas y el servicio es totalmente gratuito. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece como importante y además un tanto controversial, porque creo que es pues en realidad reciente que se va tocando el tema. Entonces, por eso también me parece a mí, ya saben que siempre lo que les digo, ¿no? Es importante compartir el conocimiento y creo que también conocimiento que sea pues certero, ¿no? Que nos puede ir ayudando. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestra invitada Mariana Ugarte, que bueno, ahorita está Ay, no, no sé qué sucedió, si me sacó. Hola Mariana, qué bueno que ya estás por acá con nosotros. En verdad te agradezco mucho que estés por aquí. Sé el esfuerzo que el día de hoy estás haciendo y de verdad con todo mi corazón, no sabes cuánto te lo agradezco. Muchas gracias. Sí, Pues bueno, es un... justamente, ¿Me escuchas?
¿Me Ay, ya escuchas? volvimos, Mariana. Sí, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, un poco bajito. Déjame ver si le subo tantito, si es eso. No, Perfecto. ya te escucho A ver, perfecto. ¿sí? Bueno, les mencionaba yo precisamente que pues en realidad el cannabis no es nada más el CBD, que tiene muchas otras propiedades y que bueno, me gustaría empezar precisamente que nos hablaras, bueno, tú quién eres, qué haces, ¿no? Porque tienes, digamos, como este conocimiento y a partir de ahí que nos vayamos ya a hablar precisamente como de todas estas propiedades y usos que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio para compartir algo tan especial y tan importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo en nuestro país, en donde es un tema muy, muy, muy hablado, pero al mismo tiempo sigue habiendo muchísimos tabús, muchísima ignorancia con respecto al asunto y es importante conocerlo. Así que gracias por esta invitación. Es un honor y un placer hablar de esto que en lo personal me ha ayudado tanto. Yo soy Mariana Ugarte, tengo una historia personal de transformación con esta planta y también soy miembro de ALCAN, que es la Alianza Latinoamericana de la Cannabis en México, que está conformada por líderes y pioneros de México y el mundo interesados en la regulación de esta planta en nuestro país. El objetivo primordial de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis es la educación, porque creemos que el conocimiento es el fundamento sobre el cual podemos construir. Y también una parte importante de la alianza y de las personas que nos unimos en ella, que somos personas todas diferentes, pero con mismos objetivos, es desestigmatizar a esta planta para poder comprender mejor cómo funciona y tomar mejores decisiones con respecto a la salud y la libertad de cada quien. Claro, y ahora precisamente me gustaría que, ¿no? Porque digo, en realidad esta plantita lleva, ¿no? Milenios, yo creo que utilizándose. Creo que de repente hay algunas cosas que, pues no es que utilizamos para el bien, el mal, más bien, dicen porque más bien, ¿no? Como que prostituimos las cosas, les damos otros usos, pero me gustaría que nos empezaras a hablar precisamente como desde la parte ancestral, cómo es que se ha ido utilizando. Sí, de hecho es un tema que a mí me apasiona. Eh, nuestro planeta tiene culturas extraordinarias. Todos tenemos en cada rincón de la Tierra a nuestros ancestros que tienen mucho conocimiento, ¿no? A veces pensamos que estamos descubriendo el hilo negro de las cosas, ¿no? Pero no, en realidad hay muchísimo conocimiento que se ha perdido, que se ha dejado de transmitir o que se ha satanizado. Y ahora que decías, por ejemplo, que le damos un mal uso a las cosas o que las prostituimos, yo creo que más bien el origen de todas esas situaciones es el no hablar de esos asuntos, ¿no? Así como, Sí. pues, no sé, con los hijos tenemos que hablar de las sustancias, tenemos que hablar de la sexualidad, tenemos que hablar de prevenir el embarazo, tenemos que hablar de cómo llevar a cabo o sea, todo, pero el tema cuando no hablamos de algo en absoluto, entonces surgen todos estos mitos, y entonces la gente la consume sin conocimiento y ahí es en donde puede haber problema como todo, como tener sexo sin conocimiento de lo que se trata, como comer cosas que te hacen daño, o sea, todo necesita conocimiento. Entonces, pues nuestras culturas, por ejemplo, en China, la medicina tradicional china, una de las principales plantas es la cannabis, que se dice la o el cannabis está bien dicho, la cannabis está bien dicho, la marihuana está bien dicho. Este, la medicina china trabaja con la cannabis desde que existen los primeros registros de medicina china y la honran como de las principales plantas de la medicina china. En la medicina china
se refieren a la cannabis como MA, M-A. ¿Y sabes qué significa eso? Me encanta, significa ayuda. Es una ayuda, es una gran ayuda. Se utiliza para aliviar, en la medicina china se utiliza para aliviar temas físicos, pero también temas mentales y emocionales. Obviamente todo en su justa dosis, ¿no? Claro. También, por ejemplo, en la India lo utilizan tradicionalmente para rituales de conexión con lo sagrado y también para aliviar asuntos de salud. Y aquí en México, cosa que desconocemos, tenemos una gran conexión con esta planta. De hecho, la palabra marihuana es de etimología del español mexicano. O sea, nos pertenece la palabra. Tenemos un vínculo, México tiene un vínculo muy especial con esta planta. Los tepehuas, los otomíes, la utilizan ancestralmente para aliviar problemas físicos y también la consideran una planta sagrada, la consideran una planta madre, una planta amorosa que nos conecta con nuestra parte más profunda, ¿no? Y la utilizan para remedios herbolarios, la utilizan para aliviar, pues, todo lo que más adelante Perdón, vamos. te voy a detener un poquito porque vamos a ir a nuestro primer corte, se nos va bien rápido esto. Entonces, en un momentito más regresamos. Ya saben, compartan el programa 800-911-6666, opción número 3, si requieren asesoría psicológica, y volvemos en un momento más, Mariana. Gracias. Nos vemos. Y bueno, ya volvimos nuevamente a este segundo bloque. Voy a enviar algunos: Lucy Soto, Verónica Jiménez, gracias por vernos, Anet Mon, Amy Torres, Flaca Cerón, Adriana y Blanqui, saludos. Hay también algunas preguntas que ahorita vamos a ir mencionando. Y bueno, entonces nos comentabas precisamente de, ¿no? O sea, como esta parte hasta de conexión, pues esta parte espiritual, ¿no? Que la han utilizado, ya mencionabas tú, ¿no? Como todas estas culturas, y que precisamente creo que, como bien dices, o sea, a partir de el no decir, no hablar, hay un montón de estigmas, y que seguramente a través de eso es que se ha dejado de utilizar para esta ayuda, para estos otros padecimientos, ¿no? Entonces, Sí. no sé si aquí nos quieras precisamente como hablar un poquito más de estos otros componentes que tiene la cannabis, aparte del CBD. Así es, lo que afecta es no hablar de las cosas, eso es lo que nos pone en riesgo, es no hablarlo. Entonces, esta planta milenariamente se ha utilizado en todas las culturas, en México particularmente, nuestras abuelitas la tenían ahí en sus frasquitos para las friegas de golpes y tal, ¿no? El CBD es el más hablado como el cannabinoide medicinal, como si los demás no lo fueran, como si el CBD, así que entonces dices, claro, la marihuana es mala, pero el CBD es, si le quitas un pedacito, entonces es buena, ¿no? Y esa es parte de la ignorancia, ¿no? Que no acabamos todavía de comprender de esta planta. Todos sus componentes son buenos, todos sus componentes son maravillosos y sorprendentemente eficaces para el cuerpo, bien utilizado. ¿Y qué es bien utilizado? Bien utilizado es dosis, ¿no? Contexto, etcétera, padecimiento, necesidad, cada persona es distinta, entonces no es lo mismo una persona con ansiedad que una persona con un cáncer, ¿no? Entonces, definitivamente que el abuso de cualquier sustancia nos genera un daño físico, hasta tomar más de 3 litros de agua te puede matar,
pero bueno, el CBD es uno de cientos de sustancias maravillosas que contiene esta planta. Todas tienen propiedades similares, antiinflamatorias, analgésicas, todas se parecen mucho, pues son parte de lo mismo, ¿no? Pero tienen diferencias sutiles. El CBD es el más famoso porque, pues, cuando se permite la importación de ciertos productos, se permiten con bajo contenido de THC, que es el que se conoce, que te da como el high, que te pone high, ¿no? Pero en realidad el THC es igualmente medicinal que el CBD. El tema es cómo lo utilizamos y qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, sí, el CBD es maravilloso, como todos los demás componentes de la planta lo son. Ancestralmente la planta se utilizaba en su totalidad, todos los elementos juntos. Los remedios herbolarios, antes los ancestros, pues no andaban separando las cosas, ¿no? Esta conciencia como holística de utilizar las cosas en su totalidad. Lo holístico es como el todo de algo, ¿no? Pero la ciencia también nos ayuda muchísimo pues a separar cuáles son los cannabinoides que sirven mejor para ciertos padecimientos, y también es maravilloso que la ciencia nos pueda apoyar a que si una persona necesita más de un cannabinoide, pues lo pueda obtener, ¿no? Pero bueno, igual de valiosa es la herbolaria como todos los avances científicos que nos permiten atender las cosas mejor. El CBD es uno de cientos de cannabinoides y podemos platicar a lo mejor cómo es que funcionan todos estos cannabinoides para apoyar al cuerpo en sus diferentes desajustes, ¿no? Y también no solo el cuerpo físico, también temas de ansiedad y temas de depresión y temas de insomnio, ¿no? Y muchos otros, estrés postraumático, ¿no? No solamente el cuerpo enferma, no solo el cuerpo enferma, ¿no? Ojalá nada más enfermáramos del cuerpo, también enfermamos de las emociones, y también estas sustancias tienen su capacidad para ayudarnos con temas de depresión, con mejores efectos, con efectos menos fuertes, sin efectos secundarios como los antidepresivos y los ansiolíticos. Yo no digo que los antidepresivos y los ansiolíticos no funcionen, son una maravilla, ¿no? O sea, mucha gente tiene una calidad de vida extraordinaria, o sea, extraordinariamente mejor que si no los tomara, y yo soy un caso así. O sea, yo estuve medicada por tema de ansiedad, yo tengo autismo de alto funcionamiento, y por muchos años estuve medicada para mis temas de ansiedad, y sin esos medicamentos yo no hubiera podido funcionar como mamá. Entonces yo a los medicamentos psiquiátricos que en su momento tomé, pues estoy muy agradecida. Sin embargo, yo he encontrado, así como conozco mucha gente, que los efectos secundarios de los antidepresivos y los ansiolíticos son muy pesados, así como de muchos medicamentos también. Claro, y creo que, perdón, justamente ¿no? Es como la importancia de este tema, porque hay personas que dejan de tomar esos medicamentos, o sea, prefieren no tomarlos precisamente por la cuestión de los síntomas secundarios que hay. Y entonces creo que para mí también es visibilizar, ¿no? Esta parte alternativa que también existe y que hay que visibilizar y quitarnos de esta parte de estigmatización, ¿no? Para que también precisamente, o sea, se ayude a las personas, que ya hay, ¿no? O sea, inclusive varios casos, y creo que también por eso se estaba como buscando, ¿no? Que estuviera regulado. Entonces, creo que ese es el punto, ver que hay otras alternativas cuando algo en realidad no nos funciona, porque como bien decías, los cuerpos, todas las mentes son diferentes, y lo que a lo mejor a ti te funciona, pues a mí no, y entonces pues no es como que, ay, bueno, pues ni modo, ya me quedo así, ¿no? O sea, es buscar otras alternativas también. Así es, porque incluso cuando decimos medicina alternativa nos suena como a cuarzos, ¿no? Y la cannabis, la Sí. verdad es que es una medicina, sí. O sea, la cannabis no es algo así como, es una gran alternativa, pero es una medicina bastante en forma y con beneficios a veces, en muchas ocasiones mejores que medicamentos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de presenciar
niños que deciden, amigos, conocidos que tienen hijos con epilepsia, y que los medicamentos que toman para la epilepsia les hacen un daño hepático que les reduce la vida e incluso pone en riesgo su vida porque son dosis muy altas cuando cuando hay epilepsias muy potentes y pierden la vista, y con la cannabis tienen mejores resultados en cuanto a la reducción de sus convulsiones y no tienen absolutamente ninguno de estos efectos secundarios. Por el contrario, incluso han recuperado el funcionamiento hepático por el daño hepático que les había causado el medicamento regular. Y yo creo que la ciencia y la medicina debe tener esta postura siempre de investigar. Un científico no puede no considerar algo, ¿no? Entonces, que la ciencia y la medicina empiecen a utilizar esta planta para tratar mejor y sin tantos efectos o sin efectos secundarios muchas veces. Los únicos efectos secundarios que puede tener esta planta mal utilizada es cuando una persona se sobredosifica, o sea, cuando la consumes en exceso, cuando hay un tema de abuso, ¿no? Uh-huh. Es el único problema, pero en realidad no te va a causar una ceguera o un daño hepático o falta de líbido, como muchos medicamentos te lo provocan. Entonces, sí, es una maravilla. Esta planta además tiene la ventaja de que pareciera mágica porque abarca padecimientos en un rango tan amplio. La misma planta trabaja temas que no tienen nada que ver, por ejemplo, la artritis no tiene nada que ver con el cáncer, no tiene nada que ver con la fibromialgia, no tiene nada que ver con la epilepsia, no tiene nada que ver con el Alzheimer, no tiene nada que ver con el glaucoma, no tiene nada que ver con problemas de líbido, no tiene nada que ver con inflamación o con dolor. Y dices, ¿cómo es posible? Hasta pareciera así como planta milagro, ¿no? Así como remedio mentiroso de llévelo. Y no, sí es verdad que tiene toda esta gama. Es una planta tan maravillosa que puede aliviar, porque generalmente tienes una sustancia que sirve para una cosa y otra sustancia que sirve para otra, ¿no? Y recordemos que todos los medicamentos pues vienen al final de cuentas de la naturaleza, todo sale de lo que tenemos disponible y lo sintetizamos y lo convertimos en una medicina. Y esta planta tiene el potencial de abarcar muchísimos padecimientos. Nos regula muchísimo, nos regula las glándulas del cuerpo, y las glándulas del cuerpo actúan sobre todos los mecanismos y todos los funcionamientos de nuestros demás órganos. Entonces es increíble toda la gama de padecimientos que esta planta puede regular. Y la verdad es que es muy simple y es muy sencillo. Pero sí es importante conocer la dosis. Por eso es importante que se regule esta planta en nuestro país, porque así la gente va a poder atender su situación, acudir con un médico y que le den su dosis, ¿no? Porque no es lo mismo tener cáncer que tener ansiedad. Pero bueno, al final de cuentas es mucho menos riesgosa que otros medicamentos, porque es así como, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque muchísima gente ha utilizado esta planta y se ha estado automedicando, pues precisamente porque no está regulada. Entonces sí es muy importante que tengamos esta regulación y que vayamos con un médico especializado que nos diga, pues empieza con tanto, y como todos los demás medicamentos, pues en caso de que no, le subes tantito. Pero sí es importante, porque si no la gente, pues, no tienes acceso a esto, o pues te empiezas a automedicar para resolver tu problema, que pues no es lo óptimo. Claro, y justo ahorita que lo mencionas, leí algunas preguntas, ¿no? Y una de ellas que dice, ¿son recomendables para alguien con epilepsia? ¿Cuántas gotas y con cuánto CBD? ¿No? Alguien más menciona para el insomnio, ¿con cuántas gotas al día? Pero precisamente esta parte importante, que bien lo mencionas, ¿no? Que, o sea, y lo que decíamos, cada cuerpo es distinto. Puede ser que tú y yo tengamos insomnio,
pero pueden ser por situaciones distintas y que nuestro cuerpo lo ocupe de manera distinta. Entonces, digo, aunque ahorita ya no estamos viendo como en esta parte de la ley, pero en realidad, pues todavía no es, por así llamarlo, legal. Entonces, justamente la importancia de no automedicarse, no de, ay, pues mi vecina me dijo que ella se está tomando tantas gotas, pues yo también. No, o sea, buscar a alguien que sepa además precisamente, ¿no? Y que no solamente vea la parte física. Ayer, por ejemplo, escuchaba una plática que hablaba de medicina ayurvédica, ¿no? Y entonces ahí mencionaban precisamente como hay que ver la totalidad, o sea, qué está pasando con esa persona y que de repente los médicos, pues tú llegas y a veces ni siquiera te voltean a ver, ¿no? Simplemente es, a ver qué pasa y tú le dices tu padecimiento, ah, pues tomes esto. Y entonces resulta que no vieron como todo este entorno y que eso también creo que te ayuda, ¿no? A visibilizar. Es bueno, sí el medicamento, pero también otras cosas que hay que ir haciendo. Pero bueno, ya estamos al final de nuestro segundo bloque. Vamos a un corte nuevamente y regresamos en un momento más. Y bueno, ya volvemos a este tercer bloque y bueno, vamos a mandar otros saludos. Moni Sandoval, que menciona que qué padre que se hable de estos temas de manera tan abierta, nos manda también una felicitación y además, ¿no? Como con personas especialistas en el tema. Y Patricia Carrillo, que nos está viendo, saludos. Y bueno, me gustaría que, digo, ya que empezamos y que tú lo mencionabas al inicio, o sea, ¿cómo fue que tú llegaste y que empezaste a conocer y que lo empezaste a consumir? Es decir, desde tu Claro. experiencia, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, exactamente, porque todo mundo es natural que la gente esté buscando una solución mejor y diferentes alternativas. Y sí hay gente especializada, hace ratito que platicábamos, que pueden decir qué dosis para cada cosa. Sí, sí, no sé si ustedes en farmacias similares, perdón mi ignorancia, ya estén vendiendo CBD o no. No sé, la verdad es que como no soy Ah, de esa área, no tengo como ah, tanto conocimiento exactamente. Bueno, porque la Alianza Latinoamericana de la Cannabis sí tiene médicos especializados, Alcan tiene médicos especializados que te pueden dar un tratamiento adecuado, ¿no? También la doctora, por ejemplo, una doctora con la que trabajo, la doctora Karen Boddington, también si quieres al final podemos pasar a esta gente que tiene todas estas dudas el contacto por si tienen alguna duda que le marquen o lo que sea. En mi caso muy particular, yo tengo una condición muy difícil de diagnosticar que se llama autismo de alto funcionamiento. ¿Por qué es difícil de diagnosticar? Porque cuando el autismo tiene un rango muy amplio. Cuando el autismo es muy fuerte, muy severo, es evidente porque pues es un niño que está todo el tiempo sangoloteándose, está todo el tiempo aprestándose los oídos, no contactas con el exterior. O sea, es evidente que tienes autismo, pero cuando el autismo es en un rango menos fuerte y eres verbal y pues parece que nada más eres medio insoportable o que eres o que eres un inadaptado o que eres hasta tonto o que eres rebelde o te tachan de muchas cosas pero no obtienes un diagnóstico. Eventualmente, ya muy adulta yo, obtuve mi diagnóstico y fue muy liberador para mí. No es que me guste encasillarme, sino que para mí entendí perfectamente qué es lo que me pasaba, pero yo tenía problemas sensoriales desde chiquita, me molestaba que me tocaran, me molestaban los sonidos, todo me molestaba.
no sabía procesar mis emociones, no podía procesar, no tenía claridad, un déficit de atención severo, 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 y también muchísima ansiedad, mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? Mucha sensibilidad emocional. Y todo esto no procesado y no procesado se va acumulando a lo largo de los años. Y cuando yo tenía 19 años, y ya era mamá, ya fui mamá muy joven, súmale otra carga de estrés, pues entré en una crisis de ansiedad fuertísima y ahí fue cuando ya me medicaron, ¿no? Me medicaron con medicamento psiquiátrico, que es ansiolíticos y antidepresivos, y me fue muy bien. Al principio dije, gracias a Dios, ¿no? Esto me lo hubieran dado desde que nací, me sentía muy bien, pero eventualmente los efectos secundarios, y además no me estaba haciendo crecer, solamente estaba yo bloqueando esas emociones que no podía procesar, pero no las estaba procesando, solamente las estaba guardando como en un cajón. Entonces, eventualmente empecé a tener la necesidad como de dejar los medicamentos. Los dejé, fue muy difícil. Yo no les recomiendo a nadie que lo haga de forma brusca, eso es algo que se tiene que hacer poco a poco y de preferencia pues con la supervisión de un médico, pero yo decidí pues dejarlas muy poco a poco, lo hice solita, fue muy difícil y entonces encontré de casualidad, ¿no? Que la cannabis me ayudaba no solamente a aliviar mis síntomas de ansiedad, sino a procesar las emociones bloqueadas que me estaban generando toda esta ansiedad. No nada más era como echar la basura bajo el tapete, sino realmente procesar y tuve un crecimiento impresionante utilizando esta planta. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado a ser mamá, ¿no? Que todavía hay un estigma también muy fuerte en la maternidad, en la utilización de la cannabis cuando eres mamá, ¿no? Pero precisamente porque soy mamá, es que yo empecé a utilizar la planta para darle una mejor mamá a mis hijas, porque no podía todo el tiempo estar en ansiedad, ¿no? No puedes estar en ansiedad y ser mamá. O sea, tienes que trabajar en ti, tienes que estar bien tú, tienes que procesar tus sentimientos para poder ejercer tu maternidad. Entonces, esto me ha ayudado a mí ya desde hace 10 años para poder eh, ser mamá y también para procesar todas mis emociones con el tema del autismo de alto funcionamiento, que una persona, por ejemplo, con ansiedad y déficit de atención, pues se podría relacionar muchísimo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en este camino en donde yo me he sanado con esta planta de esta forma. He conocido muchísimos doctores, me he interesado muchísimo por esta planta, soy activista a favor de la educación y la información y de que la gente vaya a zonas en donde pueda obtener conocimiento y finalmente acceso a este tipo de tratamientos. Y como te decía hace ratito, pues sí existen lugares a donde uno se puede arrimar para poder obtener esta información. Si me quieren contactar a mí, yo les puedo pasar los contactos para que la gente pueda un poquito tener acceso a la salud y a las alternativas de forma legal, ¿no? O sea, que sepan pues que sí se puede. Y mucha gente lo hace así como que el primo del vecino me da este extracto y es entendible porque pues los efectos secundarios de los medicamentos o a veces no obtienes el beneficio. Entonces es entendible que la gente empiece a buscar estos extractos y a mucha gente les ayuda muchísimo, pero bueno, lo óptimo siempre es pues ir con un médico especializado o con una persona especializada a que te pueda atender. Y sí lo hay, Claro. sí hay donde. Claro, y qué bueno precisamente que nos hablas de esto porque, tío, yo he visto sobre todo que ahorita en internet hay, ¿no? Como que se le está dando visibilidad, pero justamente desde esta parte un poco es de, bueno, pues voy con quien me lo vende, pero a lo mejor sí está quien lo hace, quien lo sabe preparar,
pero es muy distinto a acudir con el especialista y a lo mejor si hay como un diagnóstico, hay, ¿no?, ciertas como características muy específicas en donde, bueno, pues tú necesitas tantas gotas o necesitas que tenga tales y tales componentes, ¿no? Porque ya hablábamos que pues no solo es el CBD, sino los otros, inclusive el THC, ¿no? Que también en ciertas dosis es como que te ayuda a estos padecimientos. Y pues bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos en un momento más. Ya saben, si tienen alguna duda también están apareciendo ahí algunas redes sociales donde pueden contactar a Mariana para que ella también les indique a dónde se pueden dirigir. Y también si hay alguna situación, 800-911-6666, opción número 3, y volvemos en un momento más. Y bueno, ya regresamos a este último bloque. Bueno, me parece como importante precisamente también que nos hables desde tu experiencia, porque creo que eso justamente nos habla, ¿no? Como de, o sea, la mejoría que ha habido en tu vida a partir de conocer, ¿no? Lo que dices de hablar, de buscar la información, porque también, aunque creo que ya tenemos mucho acceso, o sea, ¿no? Ahorita, hasta con lo de la pandemia, creo que también el boom de la tecnología. Entonces, no sé, creo que, no sé si en algún momento también tú, a lo mejor cuando empezaste como a conocer, ¿no? Como que de repente dudabas, y si pudiéramos hablar un poquito precisamente, ¿no? Como de estos estigmas que se han ido dando y que de repente por eso las personas es así de, híjole, no, mejor no lo consumo, o no, eso no, porque nos hace daño, o eso son drogas, ¿no? Porque así realmente es también donde se pone la categoría. Claro, pues bueno, eh, eh, es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de desclasificar a la cannabis como una droga, a una sustancia controlada. Y aparte, pues, ¿qué es una droga? O sea, una droga que es también la cafeína es una droga. Le tenemos mucho más miedo a la cannabis y es natural porque como no se habla, algo que está en el como cajón de lo oculto, se empieza a llenar como de fantasmas, historias y cosas horribles, ¿no? También, también es muy común que escuchemos, ¿no? Que el hijo del vecino que acabó abajo del puente y se hizo delincuente y acabó matando a toda su familia y consume heroína, resistol, crack y demás, y también consumía marihuana. Entonces, la marihuana como que se ha agrupado con todas estas personas que son delincuentes, drogadictos. Y la verdad es que si una persona que consume drogas, si es por ejemplo, un drogadicto, que la drogadicción es real y es terrible y sí nos lleva a lo peor de lo peor. Y no es de sorprenderse que un drogadicto que va a consumir todo lo que se le ponga enfrente, pues también consuma marihuana, no es de sorprenderse. Pero eso no quiere decir que la marihuana te genere agresividad, que la marihuana te genere depresión, que la marihuana te genere ir a matar gente. O sea, hay drogas que sí, y la cannabis no. La cannabis es un mundo aparte, pero como no la conocemos, pues nos han contado todas estas historias, ¿no? Otra cosa que se dice de la marihuana es que si tú la consumes, pues vas a acabar metiéndote todas las drogas que te vas a encontrar en el camino. Y la verdad es que la gente que consume cannabis generalmente la consume
porque te genera un beneficio que necesitas, así como la gente que consume, por ejemplo, insulina, ¿no? Pues lo utiliza para regular el azúcar. Es una planta que a mí me gusta llamarle como reguladora. O sea, te regula muchísimos mecanismos en el cuerpo y te regula también la ansiedad. Entonces, la verdad es que todos los estigmas, y aparte otra cosa, es como chafa, ¿no? Como de lo peor todavía. O sea, casi que si vas a consumir drogas, la peor de las horribles es la marihuana, ¿no? Es así como lo más chafa. Entonces, y no, ni siquiera eso. Si tú conoces gente que consume, que son consumidores de cannabis, generalmente es gente, pues, y que no son unos drogadictos, porque no todas las personas que consumen regularmente cannabis son drogadictos, aunque usted no lo crea. Hay mucha gente que tiene dolor espantoso y se acercan a la cannabis como la última alternativa porque la odian. O sea, lo que los arrastra a esa alternativa es que ya no aguantan el dolor o que ya no aguantan sus síntomas y descubren, ¿no? Porque bueno, uno cuando estás en este tema, en este mundo, conoces a muchos casos, conoces a mucha gente y descubren que no es lo que esperaban, que no de ninguna manera se sienten que pierden el control, ¿no? Que obviamente el abuso de las sustancias a todos nos afecta. Si tú agarras un jarabe para la tos y te lo echas completo, pues también te vas a aventar un viaje bastante extravagante. Pero no estamos hablando del abuso, estamos hablando del consumo, de usar, no de abusar, de usar. Se sorprende mucho la gente que la usa y que no la quiere usar, pero la acaba usando porque le duele, que no es lo que se esperaba, que se encuentran, que que se sienten incluso más claros, que duermen mejor, que están de mejor humor, que tienen más capacidad para llevar a cabo sus tareas, más allá de que te vas a quedar tirado y no vas a hacer nada y vas a ser un perdedor. Y no es cierto. O sea, yo que tengo déficit de atención, por ejemplo, pues a mí me ayuda a hacer las cosas. Yo la consumo y yo la uso para atender mi déficit de atención, y el déficit de atención yo lo tengo diario, yo no lo tengo un día sí y un día no. O sea, yo tengo déficit de atención todos los días, entonces yo la necesito consumir todos los días. Y a mí lo que me hace es poder lograr mis objetivos, que cuando tienes déficit de atención te quedas bloqueado, no sabes qué tienes que hacer. Y de repente me da claridad y empiezo a hacer mis cosas, pongo orden en mis asuntos. Entonces, parece trillado, pero la intención hace toda la diferencia. Si una persona tiene la intención de fugarse y de salir de esta realidad y de este mundo, pues va a consumir muchísimo de todo y va a cumplir su objetivo, que es pues acabar en otra realidad. Pero si tu intención es atender un síntoma, una ansiedad, un dolor, un desajuste, pues puedes encontrar que esta planta puede ser una muy buena alternativa para esa intención que tú tengas. Claro, claro, y esa parte creo que también hay que hablarla precisamente porque muchas personas más bien es eso, ¿no? De repente me fugo y ya, bueno, me contaron que tiene tales efectos, pues bueno, me echo, ¿no? Mi fume y ya, pero no, en realidad no se trata de eso. O sea, más allá de tener un consumo es, bueno, saber qué es lo que tengo, por qué estoy pasando y entonces realmente tener una dosis, ¿no? Y aparte con el componente que tú requieras dependiendo de lo que estás viviendo. Por eso creo que para mí siempre es como importante, inclusive hasta hablar de estos temas, ¿no? Que ya se nos quite como la pena, como el miedo, el chin, yo ni voy a decir que tomo, no sé, CBD, porque van a decir que ya quién sabe qué me estoy metiendo, ¿no? O sea, creo que todo lo contrario, justamente ver todas las propiedades que tiene, porque digo, yo también lo pienso, ¿no? O sea, antes pues no había laboratorios, hace muchos años, y era pues cómo se curaban las personas, ¿no? Pues a través de ciertas plantas y no nada más la marihuana, ¿no? O sea, muchas otras plantas también lo que decías. O sea, los medicamentos están hechos de algunas plantitas de la naturaleza. Entonces es más bien justamente el ver
que no es nada más lo que ya se ha dicho por todo el tiempo que se guardó silencio, sino que hay, ¿no? Y cuando yo también decía formas alternativas, lo veo, no como alternativo de, ay, es otra cosa rara, sino como es otra opción que también tenemos Exacto. para acercarnos. Y pues Mariana, ya estamos en el final del programa. Te agradezco en verdad que hayas estado aquí presente. También, pues digo, ya te conozco como un poquito más y por eso yo quería que tú estuvieras platicándonos de esto el día de hoy. Te agradezco Gracias. mucho. Pues no sé si quieras como mencionar algo más antes de que termine el programa. Sí, pues si la gente quiere acercarse a la gente especializada, que es lo mejor, te puedo pasar, si quieres, al ratito el teléfono, ¿no? De las personas especializadas en este asunto que les pueden dar un buen seguimiento, precios accesibles y de una forma legal y tal. Te lo puedo pasar el teléfono de los doctores que lo hacen y ya tú se los harás llegar y pues nada, recomendarle a todo mundo que siempre vayan con gente especializada y que toda la información también está en internet. Afortunadamente nos podemos educar bastante, los cannabinoides los podemos estudiar, podemos investigar, hay muchísima información que ya podemos tener acceso para ir quitándonos estos miedos y estos juicios que le tenemos a la gente que lo consume con temas médicos, ¿no? ¿Cómo puedes juzgar a una persona porque tiene un dolor y la consume? Y irnos abriendo cada vez más a nuevas opciones y nuevas alternativas, porque siempre así debería ser, tener más alternativas y más conocimiento de las cosas, pues siempre debería ser algo positivo. Así es. Pues Mariana, nuevamente te agradezco, te envío un abrazo enorme. Espero que también todos se encuentren bien. Ya saben, si surgió alguna duda, ella estuvo en las redes sociales de ella, también la pueden contactar. Y cualquier duda también, comuníquense al 800-911-666, opción número 3. Y bueno, pues el día de hoy terminamos nuestro programa. Cuídense, que estén muy bien. Oh, gracias. Bye.